Dios los bendiga. Si pensaron que me había venido a vivir a Salta porque me ven medio seguido, no todavía. No sé lo que el Señor querrá, qué es lo que el Señor irá a hacer, pero estamos pegando la vuelta y estuvimos, digo yo, siempre hablo en plural, como si mi señora estuviera al lado, y ella siempre me reta, dice, ¿cómo estuvimos? ¿Con quién estabas? Pero estuve en Bolivia y realmente totalmente sorprendido porque ya de por sí abrir el Instituto Bíblico Argentino aquí en Argentina significa una serie de un trabajo excesivo. Está bien, Argentina es muy grande, las distancias son muy largas y muchas veces paso más tiempo arriba de un colectivo que de una iglesia. Pero fui a Bolivia el año pasado solamente para apoyar a unos hermanos que eran hijos espirituales y que habían abierto una obra allí en Bolivia. Y no fui con la idea de abrir un instituto bíblico. Pero bueno, a Dios le plació. En realidad Él ya tenía supuestamente todo preparado, así que en ese viaje me presentaron unos pastores. En el segundo viaje ya fui a visitar a esos pastores, me invitaron a predicar, me llevaron, empecé a tener contactos a nivel nacional con pastores. Entonces ellos mismos abrieron la posibilidad de abrir un instituto. Así que en el tercer viaje, que fue ahora, se firmó el convenio, nos dieron una consultora bíblica que es muy importante allí a nivel nacional en Bolivia, tiene a cargo 3 universidades y nos dio la cobertura. Así que ya está abierto el Instituto Bíblico Argentino, Boliviano, en el país vecino. Nos cuesta trabajo con una nación, ahora con 12, se hace más difícil. Así que bueno, por eso les digo, estoy pegando la vuelta, no es que estoy todos los días metido aquí en Salta. A veces, cuando empezamos a predicar, recién estábamos hablando con el pastor, con Billy, a los 15 minutos queremos salir corriendo. Porque la gente cree que uno aquí no percibe nada, y aquí se percibe todo. Entonces están los que están expectantes, los que dicen, ¿de qué va a hablar este viejo? Oye, está el otro que dice directamente, bosteza y dice, espero que no la haga muy larga. Entonces, como se percibe todo, a veces nos preguntamos, ¿no?, si la fe cristiana tiene sentido en el mundo hoy. Yo soy un firme creyente de los procesos de Dios. Soy un firme creyente que los procesos de Dios traen cambios, traen restauración. Yo creo en un Dios restaurador. Creo que un Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer si nosotros nos disponemos a hacer lo que nos toca hacer. En trabalengua, pero es para ver si están despiertos. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me gusta más. Sí, si no éramos 4 o 5 nomás. Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuál es su mayor enemigo? No conteste, pero a ver, yo quiero que se ubique porque tal vez nunca hizo este ejercicio de identificar a su enemigo. ¿Y cuál es su enemigo?
Y no me diga, por favor, el diablo. No, yo quiero que sea más específico, porque a lo sumo su enemigo van a ser los demonios, no el diablo, ¿verdad? Porque el diablo no se va a meter, se meten los demonios, ¿verdad? Pero él no. Así que vamos a ver si esto que vamos a compartir le ayuda a combatir a ese enemigo, a enfrentar a ese enemigo. Y como Dios usa a sus hijos para abrir puertas de cumplimiento, puertas de oportunidad, puertas de lanzamiento, bajo la autoridad de Dios que el Señor me ha dado, yo quiero abrir una puerta para que ese enemigo que usted identifique reciba hoy una derrota. Amén. ¿Se pone contento? Yo me pongo contento si él me dice una cosa así. Bien, entonces, de tiempo en tiempo, ¿verdad? Dios nos permite tener a nuestro enemigo frente a frente. Usted y yo seguramente vivimos lo mismo. No enfatizamos la obra del enemigo, pero de tiempo en tiempo, cuando lo buscamos, no lo encontramos. No lo encontramos. Entonces, como que se esconde. Y créame que no necesariamente estoy hablando de demonios. Podría ser, pero no necesariamente. Podríamos estar hablando del temor, por ejemplo, ¿verdad? Podemos estar hablando de la inseguridad. Podemos hablar del rechazo. Pero la verdad es que nuestro enemigo se nos esconde y a veces dentro de nosotros mismos. Por eso es que nos cuesta identificarlo. Sabemos sí que estamos luchando con algo, pero no logramos conocerlo, no logramos identificar al enemigo. Pero de tiempo en tiempo, el Señor, en tiempo específico, nos pone a nuestro enemigo de frente para que usted pueda aceptarle un golpe certero. Pero eso solamente va a suceder si realmente usted lo considera un enemigo. Eso va a suceder si realmente usted puede identificar qué es lo que él le ha hecho, le hace y en qué lo detiene. Siempre va a tratar de impedir, siempre va a tratar de frenar, siempre nos ha robado, siempre nos ha mentido. Usted sabe, por ejemplo, que el temor miente. El temor miente. El temor es mentiroso. El temor pretende hacer a Dios mentiroso. El temor cuestiona todo lo que Dios ha dicho. Pero aparte, el temor paraliza, te roba las bendiciones. Y no es del temor de que voy a hablar, pero pudiera ser el temor. Usted me puede decir, bueno, mi enemigo es un demonio y se llama fulanito, pero tiene que revisar cuáles son las áreas que toca ese enemigo. Entonces, déjeme plantearle el principio de la fe. Hebreos 11, ¿verdad? Todos lo conocemos, verso 1. Y partimos de esa base. Y dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para tener convicción de aquello que no se ve, yo necesito la certeza. ¿Me sigue? Una certeza que me lleve a esperar aquello que no se ve, pero que por la convicción yo creo que está. Entonces, de la convicción nace la certeza. ¿Qué es la certeza? Bueno, número uno, es una palabra hermosa. La palabra certeza tiene que ver con sustancia, tiene que ver con esencia. Le hago otra pregunta. ¿Dónde nace la fe? ¿En usted o en Dios? La fe no opera independientemente de la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios entrega y revela su palabra, no estoy hablando de logos, cuando Dios revela una palabra específica para una circunstancia específica, en esa palabra va la sustancia.
Entonces, cuando el Señor entrega esa sustancia, ella va a generar vida. Y esa vida te va a dar la certeza. Entonces, quiero explicarlo un poquito más. Usted y yo tenemos dos naturalezas, ¿verdad? La vieja y la nueva. Vamos a decir la antigua, porque la vieja queda feo. La antigua y la nueva. Entonces, la antigua naturaleza tiene la capacidad de creer, igual que cualquier hijo de vecino, ¿verdad?, de allá afuera, que no ha nacido de nuevo. Tiene la capacidad de creer. Quiere decir que esa capacidad de creer puede ser canalizada hacia cualquier dirección, un proyecto, una persona, una imagen, un vehículo, no sé, cualquier cosa. Pero ese tipo de fe, ¿verdad?, o esa capacidad de fe está muy limitada, sumamente limitada, para responderle a Dios, para interpretar los códigos de Dios. Porque esa es parte de nuestra naturaleza antigua, nuestra naturaleza caída. Entonces, al nacer de nuevo, la capacidad de creer de la nueva naturaleza nos permite no solo conocer, creer y desarrollar una relación con Dios bajo la certeza de que Él está, sino que también nos permite interpretar sus códigos y responderle a Él. ¿Me está entendiendo? Más o menos, pero bueno. Entonces, cuando la verdad revelada viene a nuestra vida de la forma que sea, usted puede estar leyendo la Escritura, ¿verdad?, y un pasaje salta a la vista y usted dice, el Señor me habló, una palabra profética, no sé, a través de un niño, no, adulto, no sé. Pero esa palabra se convierte en la sustancia que va a estimular tu capacidad de creer. Entonces, cuando esa palabra se establece en tu ser espiritual, vamos a ponerlo aquí, se desarrolla un proceso. Ahora, ¿cuál va a ser ese proceso? El proceso va a ser que esa palabra va a invadir tu mente. Entonces, yo lo tengo en mi espíritu, pero cuando caminamos bajo la certeza que Dios depositó algo aquí en mi espíritu, ahí empezamos a tener la convicción. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos caminado en obediencia sin entender lo que Dios nos ha dicho? Simplemente caminamos. Entonces pregunto, ¿usted cree que entendió algo de todo lo que Dios le reveló a Juan en la isla de Patmos? No, él escribía, ¿verdad? Ahora, hay palabras que Dios nos entrega que es necesario y que requiere un proceso para que nosotros tengamos un entendimiento, que los ojos de nuestro entendimiento se abran para que haya una comprensión. Entonces, esa palabra va a trabajar, va a afectar paradigmas, va a cambiarlos, va a quebrantar fortalezas, para entonces definir una renovada cosmovisión. Cosmovisión tiene que ver con la forma de ver, con la forma de interpretar y con la forma de reaccionar ante las circunstancias. Entonces, la palabra revelada va a venir a generar fortalezas mentales, obviamente ya no negativas, sino positivas, para desarrollar pensamientos que van a llevarte a un patrón de conducta. Es decir, ayer estábamos hablando sobre ese tema. A veces nosotros generalmente tenemos costumbres, ¿verdad? Las costumbres son acciones reiteradas. Las acciones reiteradas son hábitos. Generalmente los hábitos son malos. Por eso digo, cuando la palabra viene, trabaja en tu espíritu, invade tu mente, la
comienza a cambiar, a quebrar paradigmas, fortalezas en tu mente, entonces sí, esas fortalezas mentales que antes había son totalmente desplazadas y las que se quedan son las de la palabra de Dios. Entonces, dice el proverbista, que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Nosotros actuamos de acuerdo a cómo pensamos. Entonces Dios trae una verdad revelada a nuestra vida y va a cambiar nuestra forma de pensar y por ende nuestra forma de actuar. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. No es como algunos dicen, yo voy por fe, yo vivo por fe y salgo a hacer lo que Dios nunca me dijo que hiciera. Nuestra relación con Dios y los tiempos de intimidad son los que van a determinar en nuestra vida una capacidad de sometimiento. Entonces, el fruto de sometimiento a Dios es el que desarrolla o va a desarrollar un temor reverente en Él, cada vez más fuerte, de tal manera que aprendes o vas aprendiendo a no moverte sin su dirección. Para mí es angustiante, y yo uso deliberadamente esa palabra. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, pero si yo no oigo la dirección de Dios, si yo no conozco lo que Dios tiene en su mente, en su corazón para mí, yo me angustio. No saber lo que Dios quiere, no saber lo que está pensando, hacia dónde me va a dirigir o qué voy a hacer, me angustia. Entonces, no es enfrentarme a cosas, porque cuando el Señor me dice, vaya, y si yo tengo que ir, voy. Y de hecho, me lo ha demostrado, porque he ido a donde nadie ha querido ir. He sido rechazado a causa de la palabra por decir lo que nadie ha querido decir. Ese no es el problema. Mi problema, porque yo lo tengo, Dios no. Mi problema es no saber, no conocer lo que está en su corazón. Entonces, en ese tiempo es el que usted dice, pero ¿qué pasa? Que yo oro y el Señor no me responde. No me habla. Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. No sé, envíame un ángel, alguien que me hable, un burro, cualquiera, algo. Y sobre todo, cuando está rodeado de tinieblas, uno avanza, pero avanza por fe, porque tiene una palabra de Dios, nada más. Entonces, si fuera por las circunstancias, y te rendirías, chao, me vuelvo a casa. Pero tiene una palabra de Dios que es más fuerte que usted mismo. Porque a veces no me quiero levantar, pero esa palabra es la que te levanta, esa palabra me levanta. Entonces, muchas veces no quiero seguir, pero esa palabra te lleva adelante. Esa es la palabra que te dice, vamos, vamos. Va a suceder, lo vas a hacer, lo vas a lograr, levántate. Esa es la palabra. Entonces, esa palabra está depositada en mi espíritu y trasciende todo pensamiento y sujeta el alma. Pudiera ser que no lo entienda, pero si Dios lo dijo y tengo la certeza que Dios lo dijo, yo voy para adelante. Entonces, en la medida que voy avanzando, la luz va a empezar a disipar las tinieblas. Vengo tiempo orándole al Señor, proclamando que se pueda establecer el instituto bíblico aquí en el país. Y el Señor me sorprende llevándome y abriendo otro instituto en otro país. Y yo le digo, Señor, yo no quiero que vos me presentes a gente o a esto o al otro, digamos que yo vaya porque me llevan. No. Yo quiero la puerta que tú me abres. Y le aseguro, mire, no es orgullo, no es exclusividad. Simplemente quiero estar seguro que es Dios el que está haciendo. ¿Entiende? Entonces, cuando la palabra viene, va a procesarte. Cuando esa palabra genera el proceso, tu vida comienza a cambiar. Y a veces no nos damos cuenta del cambio que sufrimos, porque es un proceso, no es un suceso. Los sucesos sí nos hacen ver las cosas, pero los procesos no. No nos damos cuenta, pero el mismo enemigo es el que a veces nos hace saber cuánto hemos cambiado y cuánto hemos avanzado. Entonces, cambios es la palabra clave. Cambios.
El mayor logro del hombre no es el financiero, no es el material, ni la salud. El mayor logro del hombre es cambiar su forma de pensar. Yo estoy convencido que el subdesarrollo es un asunto mental. Nos han etiquetado a los latinos como subdesarrollados, tercermundistas. ¿Y sabe qué es lo peor? Es que lo hemos creído. Pero seguimos siendo la despensa del mundo. Nuestra Latinoamérica tiene de todo, tanta riqueza, pero por un asunto de mentalidad nosotros no la hemos sabido aprovechar y la han aprovechado otros. Pero vienen los días, viene el tiempo en que habrá un cambio y se está gestando el cambio de mentalidad. Estamos cambiando la mentalidad. Usted y yo somos artífices de eso. Latinoamérica está lleno de intercesores, gente clamando. Los aires de este país y Latinoamérica están siendo bombardeados por la palabra profética, por la palabra de intercesión, por proclamas. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado de un avivamiento en Latinoamérica y poco a poco vamos cambiando nuestra forma de pensar y usted va a ver cómo Dios va a empezar a sujetar a aquellos que están en puestos de gobierno. Dios va a empezar a estrecharles el espacio. Dios va a empezar a provocar que esa puerta que Dios ha hablado se abra para nosotros los latinos, para nosotros los argentinos. Entonces, cuando la palabra revelada viene, genera certeza. Certeza de lo que se espera. ¿Por qué? Porque la palabra revelada te deja ver el diseño. Entonces Dios te revela tu casa. No tengo casa, no, físicamente no. Pero si Dios te la reveló, Dios te la da. Dios te la da. La Biblia dice que usted y yo somos herederos y coherederos con Él en todas las cosas. Entonces, cuando la palabra viene a tu vida, genera certeza. Entonces, certeza significa también firme adhesión de la mente sin temor a errar. Firme adhesión de la mente sin temor a errar. Porque si Dios te lo ha dicho, pase lo que pase, nadie te lo puede quitar. Qué pocos, amén. Tengan en cuenta que Dios va a cumplir todo lo que hay en tu corazón. Mire, cuando la certeza viene a tu vida, genera una convicción. Es decir, tu espíritu y tu mente se hacen una para hacerle a las emociones una mueca y decirle: no vas a jugar conmigo. Dios lo dijo, Dios lo cumple. Y no es un esfuerzo, porque cuando hablo de certeza, no hablo de esfuerzo por creer. Porque cuando usted se descubre haciendo un esfuerzo por creer, está tratando de utilizar su fe natural. Entonces, cuando es de Dios, no hay esfuerzo. Lo que hay es una convicción. Pero si usted no tiene la certeza de que Dios te habló, entonces no funciona, porque firme adhesión de la mente sin temor a errar quiere decir que si Dios te dijo, no va a haber ningún argumento que te lo puede anular. Por eso esa palabra lleva un proceso y hay un momento en que la palabra es tierna en tu mente, es el punto en que el enemigo va a aprovechar para robarte. Pero antes quiero ir a otra definición de certeza. La palabra certeza tiene una aplicación práctica que se usaba antiguamente en el sentido técnico de una escritura. Significa ponerse debajo o estar bajo contrato. Eso es lo que significa. Es decir, que si yo compro un terreno, ¿verdad?, me va a dar una escritura, yo la voy a firmar y a partir de ese momento yo soy el dueño legal de ese terreno. Si alguien quiere usurparlo, yo presento la escritura que me habilita como dueño legal de ese terreno. Entonces, cuando Dios te entrega una palabra,
te entrega una escritura, te entrega un título de propiedad, te establece en lo legal. Entonces usted es legal para moverte en la palabra que Dios te ha dado. Y las circunstancias van a tener que alinearse a lo que Dios te dijo. Por eso cuando Dios te habla, no tienen que pedirle absolutamente nada a nadie, sino que tiene que actuar. La mayor parte del tiempo la debemos pasar en el altar de adoración, claro que sí, inquiriendo delante del Señor para que Él nos dé la palabra. Pero cuando Él te da la palabra, llega la hora de actuar, llega la hora de moverte, llega la hora de avanzar. ¿Por qué? Porque soy legal, porque mi fe es legal y mi enemigo es el ilegal. ¿Me sigue? No importa sus argumentos, no importa lo que Él pretenda, Él es ilegal. Usted es el legal porque tiene el aval del cielo. Entonces no argumente con el enemigo, no argumente con sus circunstancias, no se detenga. Por favor, acompáñeme al libro de Números 13. Voy a ir rápido, así le narro la historia. Dios le dice a Moisés, toma un príncipe por cada una de las tribus, 12, y envíalas como espía a la tierra prometida. ¿Cuál es el contexto? Bueno, a través de una palabra profética, Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. El objetivo era la tierra que fluía leche y miel. Entonces, una palabra profética viene sobre el pueblo a través de Moisés. Moisés estuvo 40 años en casa de Faraón. Y después de recibir la reprobación de 2 judíos que estaban en pleito, se fue al desierto. Lo cierto es que pastoreando las ovejas estuvo 40 años más. Así que al cumplir 80 años, 40 y 40, 40 es el cambio en la Biblia. El número 40 es el cambio. Entonces, se le pierde una oveja. Él busca la oveja y se encuentra con la zarza. Pero al encontrar la zarza, se encuentra con la presencia del Señor. Y al encontrar la presencia, encuentra su destino. Entonces, buscando la oveja, se encuentra con la zarza. Moisés no se queda en la zarza. El movimiento pentecostal religioso se quedó en la zarza. Escuche, el objetivo o el fin no era la zarza. La zarza era el medio para traerlo a su presencia. Así le puedo describir el proceso de la iglesia. La presencia tiene que ver con intimidad. Entonces, en la intimidad, Moisés encuentra su destino. Y ahí, en ese momento, le encuentra sentido a 80 años de proceso. Se da cuenta que esos 2 ciclos de 40 años lo habían preparado para libertar una nación. Fue enviado a Egipto, ¿verdad? Pero cuando Dios lo envió, la palabra de Dios ya había rodeado Egipto. Cuando él llega, ya la palabra de Dios estaba en Egipto. Lo triste sería que cuando lleguemos nosotros la palabra todavía no ha llegado. Jericó era una fortaleza inexpugnable, sus moradores estaban llenos de terror. Ellos ni siquiera habían llegado a Jericó y los moradores de Jericó ya habían perdido la batalla. Entonces, si la palabra no llega primero, las cosas no funcionan. La palabra te va a allanar el camino. No quiere decir que va a ser fácil, porque a veces es dura la conquista. Pero a mí no me importa si el terreno es duro. A mí no me importa si hay gigantes, si la palabra de Dios está. Si Él me habló, Él también le habló a mis circunstancias. Si Él me lo reveló, ya está establecido la palabra, ¿verdad?, en aquella circunstancia. Quiere decir entonces que yo estoy destinado a tener éxito en lo que Dios te ha enviado a hacer. Entonces, los espías en ese punto son enviados con bases y fundamentos en la verdad revelada que Dios había establecido. Ellos están caminando por un corredor de cumplimiento profético. Dios dijo, conquistarán la tierra. Entonces Moisés los envía a ellos y le dice, vayan y espíen la tierra. Los 12 van con la misma palabra, los 12 van con la misma motivación. Dios habló y la autoridad inmediata sobre ellos y los envió. Entonces los 12 espías van a la tierra y cuando vuelven 10 traen un informe negativo y solo 2 traen un informe positivo. Pregunto, ¿por qué si los 12 vieron lo mismo?
¿Por qué si los 12 fueron con el mismo mensaje, por qué vienen con mensajes diferentes? A los 12 los envió Dios, porque el Señor les dio la dirección a Moisés bajo el aval del cielo. ¿Qué provocó que Dios trajera un mensaje negativo y Dios trajera un mensaje positivo? Números 1, verso 29, por favor. Números 1, verso 29. Allí dice: Amalec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los 10 espías dan su informe y se vuelven locos porque empieza la murmuración, la queja, la rebelión surge, y en medio de todo eso Caleb les dice: ¡hey, cállense! Vamos a subir. Y después Josué les dice: sí, es cierto, la ciudad tiene murallas enormes, tiene gigantes, los moradores se tragan, pero nosotros los comeremos como a pan. Entonces ve la diferencia. Josué y Caleb no ignoraron la realidad que estaban planteando los 10 espías. La diferencia era que la palabra revelada había hecho una cosa en una y otra cosa en otros. Entonces, en ellos dos la palabra generó una convicción, una firme adhesión de su mente sin temor a errar. Entonces el obstáculo era solo la plataforma de promoción, del lanzamiento para una gran victoria. Pero estos 10 veían solamente la pared, era el impedimento, no los dejaba pasar. El punto es que la verdad revelada va a cambiar la cosmovisión. La cosmovisión es la manera de ver, interpretar la verdad. No vas a ignorar la realidad, pero vas a caminar bajo la certeza que la palabra de Dios, lo que Dios te entregó, va a cambiar esa realidad. Por eso llamamos circunstancia. Circunstancia, porque es circunstancial, es momentáneo, es pasajero. Esa circunstancia negativa es solo eso, y sucumbe ante el propósito de Dios. Entonces el ritmo de marcha de aquel que cree la palabra va a determinar si aquello cambia o no. Entonces depende de nosotros. El asunto de cosmovisión, ellos vieron el impedimento, pero Josué y Caleb no dejaron de ver la tierra prometida. La promesa los afirmó a los dos, pero en aquellos 10 hubo un trabajo. Y aquí entra Amalec. Amalec era enemigo de Israel durante todo el proceso del Éxodo. Amalec era el enemigo de Israel y los amalecitas eran los moradores del desierto. Amalec redujo el potencial de Israel poco a poco y paulatinamente, porque iba golpeando a Israel. Hacían guerra de guerrillas, esos aparecían, golpeaban y desaparecían, ¿verdad? Lo mismo que se está haciendo en Colombia. Entonces los golpeaba por la espalda. Pero quiero explicar por qué golpeaba por la espalda a Israel. Porque Israel daba vueltas en círculo. Cuando alguien da vueltas en círculo, es totalmente predecible, es totalmente anticipable. El sistema religioso es predecible, el sistema religioso es anticipable, el sistema religioso se va de culto en culto, pero en la dinámica del reino vamos de gloria en gloria. Ahora bien, poco a poco Amalec fue dañando desde el principio la brújula profética de Israel. Los desorientó. El camino a la tierra prometida no duraba más de 30 o 40 días. Pero lo cierto es que ellos caminaron 40 años. Mire, yo un día me perdí acá en Salta, Billy. Fui a una reunión, ¿verdad? Me dice: tome ese colectivo, pastor, y lo pregunte y le van a decir, después camino una cuadra. Bueno, fui, hice todo, predico, termina la reunión.
mire, pastor, yo tengo que volver, ¿cómo hago? Ah, no, problema, hermano. Mire, a 2 cuadras para acá, ahí no, en la vereda de enfrente, usted toma el colectivo. De enfrente, hay 4, no sé. Pero, no, la de enfrente, usted ahí se va a dar cuenta, están los palos, está todo. Ah, bueno, ese lo lleva directo al Guayco. Bueno, me fui. Y entonces yo miraba y hacía como más de 40 minutos que estaba arriba del colectivo y no veía nada parecido, algo que me identificara el lugar. Entonces, ya después de un rato, medio molesto, voy al colectivero y le digo, mire, yo voy al Guayco, digo, ¿dónde está la ciudad judicial? Ah, no, me dice. ¿Qué pasó? No, usted tomó el otro Guayco. ¿Cómo el otro Guayco? Sí, dice, no, bájese acá y tome el otro que viene. Y lo va a llevar a no sé hasta dónde, y ahí tiene que tomar el otro. Llegué a las 3 de la mañana a casa. Rabioso, con hambre. Porque me perdí 2, 3 horas en Salta. Imagínense lo que es estar perdido 40 años. Ellos hicieron del extravío su cultura. El sistema religioso nació con Constantino y la religión romana. Y lamentablemente estamos ahora alineando nuestra brújula. 40 años la religión nació perdida y pierde al que la abraza. El sistema religioso no va a ningún lado, no tiene norte. En el sistema religioso siempre los gigantes van a ser enormes. La mentalidad religiosa es una mentalidad de esclavitud, siempre va a haber impedimentos, siempre va a haber obstáculos. Pero la gente del reino, cuando ve el obstáculo, dice, esta es mi plataforma para mi promoción. Goliat salió al encuentro de David para estorbar su ascenso al trono. Por lo tanto, para David, Goliat fue su plataforma de promoción. Amalek afectó la brújula de Israel, los robaba, los saqueaba, los afectaba siempre a los más retrasados. Pero no solo les robó cosas físicas y materiales, sino que les robó la fuerza de la promesa. La fuerza de la promesa, la fuerza de esa palabra se fue robada, golpe a golpe, le fue robando aquello. Normalmente nuestro enemigo viene a nosotros sigilosamente, nunca viene con estruendo, nunca se anuncia, nunca golpea la puerta para robarte. Y te roba la fuerza de la promesa para ir apagando tu vida, para ir apagando el brillo de la expectativa, de la conquista, del acuerdo a lo que Dios te ha prometido. Entonces te va apagando, te va quitando los sueños. Entonces ya tu mirada deja de estar adelante para empezar a mirar tus circunstancias. Hasta que te devuelve tu mentalidad al pasado. Entonces hay gente que vive en el pasado y lo único que puede hacer es recordar lo que Dios hizo en aquel momento o en aquel lugar. Pero en eso ya no hay vida. Es como ir de tour al monte Sinaí. Ahí solo hay arena, piedra. Ya no está la gloria. Y eso es lo que hacía Israel. Vagando en círculos por el desierto, nunca vieron la puerta. ¿Cuántas veces pasaron junto a ella? ¿Cuántas veces pasaron frente al Jordán? ¿No vieron la puerta? Escuche, no puedes discernir la puerta que te meterá en la tierra de la provisión, en la tierra del cumplimiento, si no tienes el discernimiento, si no tienes la sensibilidad que te genera el caminar en lo que Dios te ha dicho. Le robó la fuerza, le robó la expectativa. Fe es expectativa. Cuando Dios te habla, hay una expectativa que te genera. Expectativa del bien, de lograr las cosas. Lo que genera la palabra, genera brillo, expectativa, ilusión, motivación. No importa si las circunstancias están difíciles, la palabra te motiva, genera motivación. No vas a necesitar a nadie que venga y te hable al oído y te diga, levántate, dale, vos podés, sos el David. No. Si tiene una palabra, esa es la sustancia de la palabra. Ahí está la motivación, que es la que necesitas, porque tu sueño está atrapado ahí. Y entiéndame cuando digo tu sueño está atrapado ahí. Cuando pierdes la brújula del reino, te perdiste hasta vos mismo.
porque la persona empieza a cambiar, porque lo que antes era y hacía, ahora no lo es ni lo hace. Amalek fue desgastando a Israel hasta generar una mentalidad mediocre. Y perdóneme, pero la murmuración nace de una mentalidad mediocre, de alguien que ha perdido el norte, de alguien que no tiene expectativa, de alguien que no tiene esa actitud de logro, de conquista, de alguien que no está enfocado en sí mismado, en lo que Dios te dijo. Como la gallina mirando al piso, cuando hemos sido llamados a ser águilas, a mirar desde arriba. Amalek controla gallinas, pero no puede con las águilas. Una mentalidad mediocre nunca te va a hablar de conquista. ¿Qué pasó en el campamento? ¿Contra quién murmuraron? Primero fue contra Moisés, primero contra la autoridad. Usted nos trajo aquí a morir. La murmuración provocó que la tierra se abriera, que tragara a Coré, Dotán y todos los demás. La Biblia la llama chonjará. Chonjará es la palabra, es la murmuración, es la lengua viperina. Chonjará, la murmuración, era considerado igual que la lepra. El murmurador era como un leproso, por eso lo apartaban del campamento para que no contamine a los demás. Y una de las marcas de los golpes de Amalek es la murmuración, y empieza con la autoridad y luego con Dios. Al final el malo es Moisés y Dios. Yo sé que acá no hay amén. Cuando hablamos de que se enojan con la autoridad, nadie dice amén. Murmuran, se enojan con la autoridad, no hay amén. Dios te va a bendecir, amén, lo tomo. Bien, no hay amén. Bueno, vamos a seguir. A ver. Lesiona la identidad personal, lesiona la identidad de pueblo. Entonces, como estoy en amargura y me siento descalificado, esto no es para mí. Y como no es para mí, tampoco es para ustedes. Ese es el pensamiento. Entonces la murmuración lo que busca es generar adeptos para el fracaso. Pregunto, ¿identificó usted a su enemigo? Un sentido de no pertenencia. No soy de aquí, no soy de allá, como dijo Facundo Cabral. Miren, la verdad revelada nos hace convergentes, nos hace unidos, nos hace fusionados, porque podemos estar juntos, pero ser totalmente divergentes, totalmente opuestos. A ver, yo quiero que entienda, yo no estoy para juzgar a nadie o para condenar a nadie. Esto termina bien, se lo aseguro que termina bien, quédese tranquilo. Pero tengo que decir lo que el enemigo hace. Y por ahí, si usted tiene cierta responsabilidad, bueno, pues asúmala, ¿verdad? Porque no estamos acá para dejar en el camino a nadie. El que se queda en el camino es porque él quiere. Entonces, como no lograron desarrollar una identidad plena de pueblo, la desconfianza se apoderó del campamento. Amalek generó la incertidumbre del futuro. Entonces, ir de culto en culto es el objetivo. Pero cuando tu brújula está alineada con el destino que Dios determinó, el culto, la reunión, es la plataforma. Y la casa local es la escuela, donde me entrenan, donde me forman, donde me ayudan a recrearme, donde me ayudan en el caminar para alcanzar mi destino, para alcanzar mi propósito. La casa y los padres espirituales te ayudan entonces a posicionarte en el lugar de tu asignación, activando tu naturaleza de reino, los dones del Espíritu y apoyándote, apuntalándote en tu proceso, para que puedas alcanzar la estatura del varón perfecto, para que puedas alcanzar lo que Dios te ha prometido, para que puedas tomar lo que es tu herencia y después sentarte a repartir despojos. El trabajo de Amalek reduce el sentido de pertenencia, lo conquista, pero también te lleva a pensar en pequeño, en diminutivo.
Señor, dame un autito, así, mira la bicicletita que tengo, dame un autito, dame una motito. En Costa Rica los evangelios le dicen tico, todo es chiquitico allá, les dicen tico. Entonces, no, Señor, dame una casa, dame un auto, la mentalidad tiene que ser grande, tiene que haber una mentalidad grande, porque Dios piensa en grande. Y escuche, esto no es motivacional, no es un asunto de pararse frente a un espejo y decirte, ¡ay, qué bello que amaneciste hoy! ¡Sos el más lindo del planeta! No, piensa en grande. Si yo tengo una palabra de Dios, yo puedo soñar con la palabra. La fe es expectativa y la expectativa me pone a soñar y me da el sentido de logro, de conquista, de alcanzar. Lo puedo hacer porque Dios lo dijo. Amalek te gasta, te roba. No te roba lo que Dios te prometió. No te roba aquello que puede ser conquistado. Lo que te roba es la actitud para ir a hacerlo. Amalek nos lleva a no lanzarnos en fe, a vivir conformes y conformados en zonas de comodidad. Y no en el sentido de que estoy cómodo, sino en el sentido de que de acá yo no paso. El que nace para maceta, del corredor, no sale. Así dice el dicho. No, yo no soy maceta, a mí no me sembraron en un almácigo. Soy un árbol plantado, como decía recién el contador, junto a corrientes de agua fresca, y de mi semilla va a dar frutos, y en mis lomos saldrán árboles para levantar un bosque. De mis lomos saldrán muchos. Entonces, cuando no creemos en nuestro potencial, Amalek quebranta la capacidad del pueblo de no creer en el potencial, lo anula. Y cuando esto sucede, entiéndame el sentido de anular la potencia de Dios. Quedaron a merced. Y eso provoca que un pueblo con un destino, con un llamado, con el Dios Todopoderoso a su lado, nunca caminaron con Él. Nunca disfrutaron a Dios. Llegó el momento que dijeron, estamos hastiados del maná. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? El cielo se abría, caía pan del cielo, pan hecho por los... Se cansaron del maná. Eso se llama insatisfacción, inconformidad por una actitud de rebeldía estimulada por la amargura. Nunca es suficiente, se volvieron demandantes. Mire, discúlpeme, pero los discípulos de Amalek son los que le suben el colesterol y los triglicéridos a los pastores. ¿No ve que Billy camina rengo? Sube el colesterol, los triglicéridos. ¿Qué es lo contrario a la fe? La incredulidad. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? La incredulidad es lo que va a generar un sentimiento de rebelión para rechazar lo que Dios es, hace o dice. Preste atención. La incredulidad no nace de la noche a la mañana. La antesala de la incredulidad es la duda. Entonces, el enemigo en este proceso que te estoy hablando es la duda. Cuando yo voy al hebreo, la palabra Amalek y la palabra duda tienen el mismo valor numérico. En el alfabeto hebreo, las letras tienen un valor numérico. Entonces, si tengo una letra, tengo un número. Y si tengo una cifra, tengo una palabra. Al tener el mismo valor numérico, plantea que tiene la misma raíz. Entonces, el Amalek de hoy para la iglesia es la duda. El caldo de cultivo de la duda es un pasado no resuelto. Es decir, la duda va a usar tu pasado no resuelto. Y la duda tiene argumentos. La duda te dice, no podés. La duda descalifica. La duda te dice, no creo que lo logres. La duda te hace ver las murallas mucho más grandes de lo que son, los gigantes mucho más grandes de lo que son. La duda apela a tu inseguridad, a tus temores, a tus marcas de rechazo.
La duda te dice, él sí lo hizo, pero a vos no te va a pasar. La duda te dice, ellos no te aceptan. La duda te dice, este líder no me entiende. La duda cuestiona lo que Dios ha dicho. La duda tiene argumentos, pero la fe también tiene argumentos. Dios lo hará, Dios lo hará. Y si Dios lo dice, Él lo va a hacer. Él lo hace porque Él confía en ti. Lo podés lograr, lo podés hacer porque es la palabra que Dios te dio. Lo vas a alcanzar. Y si Dios lo hace, si Dios lo dice, yo lo creo. Entonces, cuando tiene expectativa, usted proclama la palabra. Y en la medida que vas proclamando la palabra, estás aquí afirmando y comienza a trabajar acá, porque tu decreto comienza a legislar los pensamientos de tu mente. En la fe es por el oír y oír palabra de Dios. Y usted habla lo que Dios dijo. Y tu mente comienza a afirmarse, tu mente se afirma hasta que aquello que estaba estorbando es derribado. Y Dios levanta una fortaleza, pero que esté firme en lo que Dios habló, en lo que Dios te dice. No importa lo que digan, no importa quién hable, no te van a hacer cambiar. En ese sentido, nos volvemos testarudos. Pero todo aquel que quiere emprender un proyecto de fe, le van a salir al encuentro los 3 amigos de Job. Para persuadirlo de lo que vas a hacer es una locura. Para decirte, mira para adentro, para que encuentres algo que te descalifique, para hacerte sentir que tu Dios no te va a respaldar. Entonces recuerde que la fe tiene argumentos. La fe te va a llevar a contar con aquello que todavía no es. Entonces, si ya lo viste, si ya tiene la palabra es tu contrato legal. Estás debajo de él, sos legal. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 1 y 2. Dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar y no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Presta atención. Esto tiene que venir con la venida del Señor, pero quiero tomar una palabra de Pablo, que también lo ha puesto en otros lugares. El verso 2 dice, no os dejéis mover. La palabra en el griego, mover, significa cambiar, significa vaciar. ¿Vaciar qué? La sustancia que Dios ha puesto en tu mente. ¿Cambiar qué? Tu modo de pensar. Dice también, no os conturbéis. Esa palabra está relacionada en el griego con la palabra turbar. Turbar significa desconcertar. Turbar también significa sorprender, perturbar. La duda siempre va a buscar sorprenderte por la espalda, confundirte. Turbar también significa azorar, aturdir, desorientar, cambiar la brújula, consternar, pero también significa emocionar. Las emociones pueden extraviarte. Significa alterar, agitar, también enternecer. Más de un tierno se ha perdido por eso. Procurar, pero también turbar significa enturbiar. Entonces, cuando el agua está limpia y le pone algo sucio, el agua se enturbia. La duda va a tratar poco a poco de enturbiar las aguas de la palabra que Dios te ha entregado. Pero la vida que esa palabra tiene no salga, o por lo menos no salga plenamente, que no se convierta en tu fuerza. También significa transformar. Cuando el enemigo logra una transformación, interrumpe tu pensamiento. El trabajo del enemigo en la mente va a intentar interrumpir el proceso para que la persona quede estancada. Y si no identifica a ese enemigo, va a asumir o va a terminar creyendo que lo que usted está haciendo está bien, que su condición está bien.
Se va a nublar la capacidad de cuestionar y si está avanzando o no está avanzando, si está estancado o no está estancado. Hay un adormecimiento y en medio de ese adormecimiento una dureza que le va a crear un caparazón que no permite autoanalizarse ni tampoco que de afuera lo corrijan. Yo no estoy diciendo que usted lo tenga, por favor. Usted sabrá, yo simplemente estoy advirtiendo lo que el enemigo puede afectarlo. Interrumpir, pero también significa cortar un proceso. La amargura alcanza a aquel que perdió su destino. Por eso es tan importante pertenecer a una casa, tener padres espirituales que están comprometidos con el mover profético, están comprometidos con la palabra, están comprometidos con la obra, para estar siempre en ritmo de marcha. Una casa apostólica que te va a dar un fundamento, y un fundamento más y más sólido para que tengas justamente la base para catapultarte, para conquistar lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado. La palabra turbar también significa desordenar. La persona desorientada que no sabe dónde va se vuelve desordenada, aún en su cuidado personal. De la palabra turbar viene la palabra turbio, que significa opaco, velado, oscuro, sucio, borroso, nebuloso. La palabra oscuro tiene que ver con lo ilegal, con lo ilícito, aquello que está al margen de la ley. La influencia de Amalek hace que aquel que estaba alineado con lo que Dios había dicho, con la orden de autoridad, se salga del marco legal. Entonces está al margen está afuera de jurisdicción, es decir, fuera de cobertura. No tengo cobertura, estoy fuera, no importa lo que digan los papeles, no me dan la cobertura espiritual. Y hay gente que no entiende esto y no sabe por qué le acontece lo malo que le está aconteciendo. Y viven reprendiendo al diablo, pero no es el diablo. Pero cuando usted camina sobre lo que Dios ha dicho, en las actitudes correctas, bajo la perspectiva correcta, entonces está alineado con Dios. Entonces todas las cosas te ayudan a bien. Segunda de Corintios 10, verso 4 al 6. Ahí dice Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando, ¿qué es esto? Derribar es lo que hace el abogado defensor ante las acusaciones del abogado acusador. Derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y de su voluntad, llevándolo a todo pensamiento. Entonces el argumento va a alinear la fortaleza mental para generar una reacción contraria a lo que Dios te ha dicho. Te pregunto, ¿cuántos argumentos Amalek ha lanzado a tu vida? ¿A cuántos Amalek has detenido? No importa cuál sea tu enemigo, el que se te ha parado delante de ti, te lo mandó Amalek. Y el Señor está poniendo a tu enemigo delante tuyo. Pero si usted dice, mire, yo estoy en esa condición que usted está hablando, pastor. Si es así, póngase de pie. Póngase de pie. Si el enemigo te ha detenido, si siente que la turbación ha estado en tu mente, si ha claudicado, si ha murmurado, si ha renegado del llamado o lo ha dejado de lado para hacer otras cosas que creía más importantes, si ha dejado de soñar, el enemigo te robó. Has murmurado contra la autoridad. Entonces aquí no estamos para juzgar a nadie, por favor, entiéndame. Estamos para redimir, estamos para restaurar. Entonces cuando terminemos con la reunión, si usted tiene algo pendiente con las autoridades de la casa, por favor, búsquela y arréglelo. Quédese tranquilo,
que el perdón, yo conozco sus corazones y el perdón ya está otorgado desde antes.